Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico que realizamos desde la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy vamos a hablar de dos temas de los cuales cualquier cantidad de mexicanos y quintanarroenses, hombres y mujeres y de cualquier edad, han sido atropellados por la impartición de la justicia. Le pido a la licenciada maestra en Derechos Humanos y abogada, Ariadne Son Anguas, que tenga la amabilidad de darnos una introducción de lo que vamos a escuchar, por favor. Muchas gracias, señor Mario, por la invitación. El día de hoy vamos a escuchar de dos víctimas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo su testimonio sobre jueces y juezas del Poder Judicial que no solamente se han prestado actos de corrupción, sino irregularidades dentro de su proceso judicial y que no han visto por el interés superior de la niñez. Pese a eso, estos sinvergüenzas se han postulado en este nuevo proceso electoral judicial extraordinario, es decir, quieren seguir siendo jueces y juezas no solo en materia familiar, sino penal. Pareciera que estos, como los partidos políticos, de verdad que no tienen manera de satisfacer el estar perjudicando a la ciudadanía, y por eso es que están el INE ni el Instituto Electoral de Quintana Roo está haciendo su chamba. No están buscando a los perfiles idóneos ni están dando información para que este 1 de junio vote la ciudadanía por jueces y juezas que verdaderamente tengan una trayectoria profesional impecable, pero sobre todo la justicia sin mirar a quién. Bien, vamos a escuchar nombres, cargos, y uno de ellos llama poderosamente a la atención, que pertenece o está, no sé si sigue siendo el presidente inauditamente del Consejo Coordinador Empresarial. Y entre las víctimas de la injusticia, incluso uno de ellos tuvo que hacer, me refiero a Emiliano Ramos Hernández, tuvo que recurrir como un arma de lucha a una huelga de hambre y terminó hospitalizado. Y la otra invitada, Catalina Castro, pues es la que tiene que ver con un hombre que tiene mucho dinero y muchas influencias y que le arrebataron su casa, sus hijos, sus propiedades en general, la dejaron en la calle. Adelante, Catalina. Buenas tardes. Infórmanos de manera general cuál es tu caso. Tardes. Pues mi caso es, como lo comentaba la licenciada Ariadne, como lo comentaba usted, llevo 3 años sin poder convivir con mis hijos libremente. Llevo 3 años viéndolos 1 hora cada 15 días en Secofam. Y pues esto solamente manifiesta la corrupción, porque no hay nada en contra que prohíba que yo ya haya cambiado ese estado de convivencias con mis hijos. O sea, ya el mismo Secofam ordena, o sugiere más bien, porque no ordena, que haya un cambio de convivencias por el bien superior del menor, porque los niños ya están siendo afectados de que no están conviviendo conmigo más, o sea, solamente convivimos 2 horas cada 15 días, 1 hora el sábado y 1 hora el domingo, y 15 minutos en videollamada cada 8 días. Eso no es nada. O sea, yo soy mamá 5 horas al mes. Entonces, es lo que no ven los jueces, que no ven que ya el mismo Secofam, el Centro de Convivencia, está diciendo: señora, usted ya puede convivir con sus hijos de otra forma. Y pues el papá, con su dinero, con sus influencias, con todo este influyentismo, que es lo que estamos denunciando, pues no deja que el proceso avance y no tiene en cuenta lo que realmente necesitan y quieren los niños. Emiliano, pues recuérdanos tu viacrucis. ¿Qué tal? Pues un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos esté viendo. Pues mira, creo que en mi caso, para la gente que no ve, que es muy conocido, un viacrucis
no de 9 meses, sino prácticamente de 3 años, porque bueno, se hizo visible a partir de mi injusto encarcelamiento, pero yo ya tenía 2 años padeciendo y combatiendo a jueces corruptos en materia familiar, jueces que además denuncié y cuya denuncia hoy está desaparecida de la fiscalía. Los denuncié por abuso del poder. Es un delito que tiene que ver con hacer un uso indebido de los cargos, y que bueno, pues los jueces de control en materia penal nunca me vieron haber vinculado, porque yo no fui detenido. Primero que nada, no fui detenido, fui secuestrado, fui levantado, no fui levantado en flagrancia de ningún delito ni con orden de aprehensión. Se me fabricaron delitos y bueno, nunca haber sido vinculado, y luego, aunque me vinculara, nunca debía haber sido sujeto a una prisión justificada. Y bueno, pues finalmente la presión de que este caso se visibilizó a través de lo que hicieron los colectivos, lo que hizo Ariadne Tong, lo que hizo toda la gente que estuvo apoyándonos en las redes sociales, permitió que se aplicara la ley y se permitiera que yo saliera a una huelga de hambre que tú sabes de 16 días que me llevó al hospital, y todo por querer ser un papá presente en la vida de mis hijas. Pero es algo que es un caso ya visible. Yo quisiera comentar, si me lo permites, de lo no visible, porque esto que está padeciendo la señora Catalina, que está padeciendo un servidor, triste, lamentablemente, no son casos aislados. Se ha convertido en la generalidad de lo que vivimos con el sistema judicial en Quintana Roo, lo que vivimos con la fiscalía, y entonces, eh, por eso yo pienso que la reforma judicial es correcta. Yo desde antes de terminar en la cárcel, está bien, porque no sé qué vaya a resultar de este proceso histórico de elegir a los jueces, pero lo que sí sabemos todos, incluso la gente que nos está escuchando, es que el actual sistema judicial no nos sirve. De nada nos sirve que haya jueces de carrera, de concurso, por convocatoria, que vienen incluso abajo, desde abajo, a depurar expedientes, si son jueces que al final, el que sean jueces de carrera, no ha permitido garantizar un trabajo imparcial. Sí hay jueces muy valiosos y juezas muy valiosas que defienden la ley, pero hay una gran inmensidad de jueces que, a pesar de ser de carrera, por corrupción, amiguismo, compadrazgo, indicaciones, terminan violando la ley, perjudicando, pues no a Catalina Castro o no a Emiliano Ramos, sino a los hijos, a los niños, que son los que sufren las consecuencias, y a gente que está en la cárcel por decisiones arbitrarias y corruptas, y que está ahí 2, 3 años en la cárcel por este tipo de jueces. Por eso es que creo que es importante esto que ha convocado Ariadne de la anticampaña, porque a lo mejor no sabemos por quién votar, porque además hay muchas propuestas, pero sí tenemos claro por quién no hay que votar. Y que no hay que votar no es porque no se ha dado la razón, no queremos que nos den la razón, sino porque toman decisiones sin razón, porque toman decisiones ilegales, y que al final se las van a enmendar los juicios de amparo de la justicia federal, pero son 2, 3 años donde hay una afectación irreparable. Entonces, eso creo que es importante, que aprovechemos para visibilizar a aquellas personas, jueces y jueces, que cometen actos de corrupción, que tienen decisiones controvertidas, y que no es un caso, son muchos, de tal manera que no es que alguien que diga, no, pues como no le resolvieron como él quería, por esa razón está enojado con ese juez. No, decisiones arbitrarias que necesitaríamos muchas horas de programa para que Catalina seguramente platique las suyas y yo las mías, pero eso es lo que tenemos hoy, un sistema judicial que no le sirve a la gente, jueces no de control, sino jueces sin control, y tribunales sin justicia. Es decir, no es un tema personal contra nadie, es la realidad que vive la gente, y también la fiscalía, que es importantísimo, es una reforma a la fiscalía, y bueno, pues aquí estamos. Mire, nos pregunta Angélica Pérez cómo puede participar. No sé si se refiere a intervenir acá en la transmisión, o que insertemos sus comentarios. Si lo que quiere es participar y alguien la tiene de contacto, Ariadne posiblemente la tenga, pues le puede compartir el enlace para que participe y escuchemos otra anomalía de la justicia, ¿no?
yo creo que quiere participar en la campaña, seguramente con la anticampaña contra los jueces corruptos. Pues aquí puede escribir lo que guste y lo vencemos. Ariadne, esto que estamos escuchando, yo lo he venido haciendo público a través de gente que amablemente nos has invitado aquí a Panóptico, y la verdad es que da asco cuando se menciona al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría, donde no solamente no se procura justicia ni se imparte, sino que además se fabrican, es como una dama o caballero de tacón dorado estirando la mano para alquilarse el mejor postor. Eso es lo que al menos escuché en una última transmisión donde estuvieron varias, entre ellas pues los 3 invitados y otras. Adelante, Ariadne, perdón. Sí, a lo mejor estaba preguntando cómo puede participar en la anticampaña. Es muy importante que entiendan las víctimas que requerimos analizar su expediente familiar o su carpeta de investigación, y también si cuentan con alguna denuncia en la Fiscalía Especializada contra servidores públicos, que en esa categoría caen los jueces y juezas familiares, los jueces y juezas de control en materia penal. Nosotras, como colectivas feministas, integrantes del Frente Feminista Quintana Roo, no podemos respaldar una denuncia pública si previamente no hay un análisis de las irregularidades, los actos de corrupción y la falta de justicia aplicada con el protocolo de perspectiva de género y perspectiva de infancias y adolescencias. Esto no es una anticampaña contra jueces y juezas por un tema personal o porque no nos haya dado la razón en un litigio, sino porque existen varias víctimas señalando a estos jueces y juezas. Y si me lo permiten, voy a dar los nombres porque ya hemos dado ruedas y conferencias de prensa donde otras víctimas han señalado a estos jueces y juezas, y pareciera que tanto el Poder Judicial como el Legislativo como el Ejecutivo están coludidos con el Instituto Electoral de Quintana Roo, con el Instituto Nacional Electoral, para que la ciudadanía no tenga información de quiénes o cuáles son las personas que están aspirando a ocupar ese cargo de elección popular, de ser un juez o jueza familiar o penal, y no queremos a las mismas personas. Es momento de dar a conocer la información. Por eso es que dentro de nuestro muro de sinvergüenzas, en donde estamos pidiendo que no voten por ellas y por ellos, son jueces que ya tienen incluso queja en el Consejo de la Judicatura. Y para muestra basta un botón. Tenemos y conocemos a la jueza de instrucción familiar en los juzgados familiares orales de Playa del Carmen, la licenciada Deiliana Avilés de Meneji, jueza familiar, quien no solamente ha sido señalada por las colectivas feministas, sino por varias víctimas, como el caso de Aurora, de Nayeli, porque es increíble la violación a derechos humanos y la falta del debido proceso. También estamos señalando, y no menos importante, porque esta no es una cuestión de género, sino también estamos denunciando al licenciado Ángel Ricardo Puctum, juez de instrucción del Juzgado Familiar Oral de la ciudad de Cancún. También estamos denunciando y solicitamos que no voten por esta persona y que se investigue, porque si tienen denuncia, no es posible que hayan cumplido los requisitos constitucionales por parte del Poder Judicial, Legislativo o del Ejecutivo para ser personas aptas para postularse a este cargo de elección popular de jueces y juezas. Estamos señalando que también tiene actos de corrupción la licenciada María del Pilar Gio Escalante, juez familiar. No menos importante también es el actuar que tenemos que estar vigilando como ciudadanía de los jueces penales, y denunciamos el mal actuar, actos de corrupción y violaciones al debido proceso por parte del juez licenciado Gonzalo Miguel Segovia Herrera, juez de control penal. De igual forma, estamos denunciando a la licenciada Mabel López Méndez, juez familiar.
¿Y por qué lo hacemos? Porque todos estos señalamientos no solamente son de las colectivas feministas, sino que han aplicado mal la ley en los expedientes familiares y en las carpetas administrativas que como jueces penales tienen. Y es importante que la ciudadanía conozca su nombre y no permitamos que estos jueces y juezas ocupen este lugar, porque su mal actuar debe tener consecuencias. A pesar de tener quejas en el Consejo de la Judicatura, estamos viendo que no pasa nada. Entre amiguismo, compadrazgo, entre quien mejor pague la justicia, es del lado en el que van a resolver. La reforma judicial trae esta votación, pero no trae los derechos de las personas como nosotras, que estamos buscando cuál es la mejor opción para que queden en el cargo. Es por eso que las colectivas feministas estamos difundiendo por qué personas no se debe de votar. Pero lo más importante, tenemos fe y esperanza que el antiguo acéfalo Consejo de la Judicatura nunca sancionó a ningún juez o jueza, pero con esta reforma judicial, donde vamos a votar, donde vamos a premiar a las personas que realmente quieren impartir justicia y donde vamos a castigar con no votar a jueces y juezas que han hecho mal, funcione el tribunal disciplinario. Por eso es importante saber quiénes lo van a integrar y emitir un voto razonado e informado este 1 de junio del 2025. Catalina Castro, en este cementerio de la justicia está un asunto que los colectivos feministas lo manejan mucho. Y yo te pregunto, Catalina Castro, ¿dónde queda el interés superior de los menores? No queda en ningún lado. Es por lo que menos se preocupan los jueces y las autoridades del Poder Judicial. Para ellos, los niños son moneda de cambio. Para ellos, los niños tienen un signo de peso acá. No les interesa que estén con un agresor, que estén con una agresora, que los tengan descuido, que los tengan abandono. No les interesa. O sea, no les interesa lo que el niño quiere, lo que el niño necesita. Un niño necesita un papá y una mamá presentes. No pueden haber niños huérfanos de madres vivas ni de padres vivos. O sea, es lo que debe prevalecer, el interés superior del niño, y es lo que menos los jueces y autoridades tienen en cuenta. Emiliano, hay otra aberración, y no exagero, que resulta que estos menores, hombres y mujeres, adolescentes, niños, la disque justicia se los entrega justamente a los agresores. ¿Cómo ves esto, Emiliano? Pues muy grave, porque efectivamente, retomando lo que menciona Ariadne y la señora Catalina, es un tema donde los más afectados son los menores. Te voy a poner un ejemplo en mi caso: 19 veces consecutivas que mis hijas no fueron presentadas al centro de convivencia a convivir con mi madre, que es la abuela, con su hermana Jimena, y no hay una sola sanción para quien no los presentó. Pero además ves casos de personas que, incumpliendo ya los sistemas de convivencia, pasan hasta 2 años sin que vean a sus hijos, y en algunos casos, cuando les conviene, cuando hay compadrazgo, cuando hay dinero de por medio, inmediatamente denuncian a la persona que no presenta a los hijos, y cuando les conviene y cuando hay compadrazgo no lo hacen. Entonces, pues claro que hay una justicia selectiva donde los niños son los más afectados y donde estos jueces no se pueden colar. O sea, está bien que ahora se legitimen, yo estoy a favor de esta elección, pero hay que cuidar que estos jueces que han cometido arbitrariedades no se cuelen, porque entonces sería cambiar para que todo siga igual. Entonces tenemos que depurarlos y yo sí creo que es importante que los jueces sean electos por la ciudadanía, porque eso les va a poner más en el ojo del huracán de saber a quién le deben el compromiso, y que además la gente se los va a recordar y se los va a echar en cara, porque no podemos permitir que se cuelen personas que lastiman a familias. Yo siempre lo he dicho, mi mayor castigo no fue estar tras los barrotes, mi mayor castigo fue estar 9 meses sin ver a mis hijas, sin que mi hija Jimena en primer matrimonio pudiera abrazar a sus hermanas, sin que mis hijas supieran dónde están, y si mi caso no se hizo público por el simple hecho de una separación, pues una tragedia todos los días que pasa en la sociedad, de familias que se separan. Lo mío se hizo público por la intervención de autoridades y de jueces que participaron de manera coludida y contra la ley. Ese es el escándalo. El escándalo no es por qué razón
dos personas ya no se quieren, no quieren tener una familia, eso es un tema particular. El tema se vuelve público cuando tú ves la intervención y la actuación a modo de autoridades y jueces. Y esto pasa en Quintana Roo y pasa en muchos lados. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver, que esta reforma realmente sea para bien, que se piense en los menores. Siempre lo digo, los más afectados son los menores, uno como quiera se aguanta, pero imagínate mis hijas, ¿no? O los hijos de la señora Catalina, o muchos casos más. Yo conocí en la cárcel personas denunciadas por la expareja en un momento de enojo, que después se arrepienten, pero dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede parar, porque es un delito de oficio que tú acusaste a tu expareja, acusaste de abuso sexual, de algo por el estilo. Ya que tú quieras como denunciante parar el tema ya no se puede parar, y esa persona lleva 2 años que nadie se los va a recuperar, y la afectación hacia los hijos, ¿no? Eso creo que eso es lo que tenemos que combatir. Yo siempre he dicho que yo perdono a mis captores y que a la progenitora de mis hijas no le tengo ningún rencor. El día que ocupe un riñón se lo daré, si nadie más se lo pueda, yo se lo voy a dar con mucho gusto, porque es la madre de mis hijas. Pero aquí lo que estamos señalando es la intervención a modo de jueces como Ángel Puctún, como Jennifer Paola Ludwig Palma, que actúan de manera arbitraria, violando la ley, que tuvimos que ganar muchas veces en un juicio de amparo, pero que es todo un calvario que nos desgasta en lo moral, en lo económico, en lo psicológico, en lo emocional. Y estos jueces, en lugar de ayudar a resolver los problemas de la sociedad como intérpretes de la ley, aplicadores de la justicia, se convierten en algo, en una tortura más al problema familiar. Súmale tener que lidiar con esos jueces. Y jueces que en un caso votan, o sea, en un caso resuelven de una manera, y en el otro caso, en función de quién se trate, resuelven de otra manera. Eso es lo que estamos señalando, y eso es lo que yo estoy seguro que mucha gente que nos ve está padeciendo por parte de los jueces y también de la fiscalía. Pero ahorita hablamos de los jueces porque es la elección que viene, pero también en la fiscalía se cuecen nada. Desde ahí empieza el verdadero calvario de todos nosotros. Ariadne, también vimos, porque ella, la madre lo dijo varias veces a través de videos, de que las estancias que se quedan con los niños mientras se resuelve el caso están muy mal cuidados. Esta mamá hablaba de que uno de sus hijos o hijas, no recuerdo exactamente de qué sexo era, pero que no lo querían sacar, lo estaban retardando, y al final se dio cuenta que tenía piojos. Sí, es el caso de Tesialis Manzanaya Gutiérrez con su hija Yoli, que por cierto este pasado 12 de marzo del 2025 logramos las colectivas feministas. Ella es vocera de la colectiva Madres Cuidadoras de Tiempo Completo, tiene 3 niños. Yoli está en su red de apoyo en la Ciudad de México, no la ha podido recuperar. Tiene a Caleb y a Abdiel, un niño con discapacidad, y es una madre autónoma que todo el tiempo está maternando y trabajando como puede, y logró que Ley Yoli sea una propuesta dentro del 5º Parlamento para Mujeres, en donde esta propuesta, iniciativa de ley que las colectivas hemos cobijado, propone la modificación a la Ley Orgánica del Sistema Integral de la Familia para que las colectivas feministas, asociaciones civiles y empresas privadas podamos ingresar a las casas de asistencia social a verificar el cumplimiento de las condiciones verdaderas en las cuales deben estar los niños, las niñas y los adolescentes, ya que hasta el día de hoy solamente el DIF es quien puede supervisar, y sabemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, pues lejos de hacer visitas sorpresas, de realmente denunciar las cuestiones de hacinamiento y que los niños y niñas no están bien cuidados por las guías del DIF, pues se ponen en contubernio para que la queja que presenta la madre por condiciones en donde no está bien cuidada su hija, pues nunca prospere. Efectivamente, este sistema no está funcionando, pero nuestro deber como ciudadanía no solamente es alzar la voz, denunciarlo, sino interponer las acciones legales correspondientes para que podamos juntos tener un sistema de justicia que realmente sea humano y cercano a la gente. Los jueces y las juezas, como las instituciones, no están bien
haciendo por la familia, por los valores, por el interés superior de la niñez, no están aplicando la ley con perspectiva de género, ni siquiera toman en cuenta a los adolescentes y solamente están esperando contar con nuestro silencio para no incomodarlos. Y es precisamente lo que está invitando a esta anticampaña de jueces, juezas, magistrados y magistradas. No queremos la misma basura, no queremos votar por las mismas personas que, aparte de cínicas, se propusieron para este periodo, contando con la ignorancia de la gente y el abstencionismo de este 1 de junio del 2025. La ciudadanía, las feministas, no lo vamos a permitir, porque los perpetradores de no contar con justicia, de que la contraparte se salga impune, de que los agresores vicarios sustraigan y retengan a los menores y ejercen violencia a través de las infancias, son estos jueces y juezas indolentes. México vive por primera vez en su historia una renovación del Poder Judicial, pero lo novedoso es que va a nacer electos todos los integrantes de impartidores de justicia por la ciudadanía, por el pueblo. Sin embargo, en Quintana Roo se ha mencionado en casos de tortura de la ley, donde la inclinan la balanza, se ha mencionado mucho el nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, Hayden Cebada. Y sin embargo, esta legislatura alcahueta, en lugar de llamarlo a cuentas, ¿verdad?, le extendieron un año, le extendieron más años ahí. Es decir, él y otra creo que es una dama, esos no van a ser, no renunciaron para participar, sino que por el asqueroso dedazo de la legislatura le extendieron más años, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Catalina Castro? Bueno, opino que el único trabajo que debe tener el presidente magistrado es velar porque sus jueces apliquen el derecho, lo apliquen de una forma correcta. Es lo único que él debe hacer, vigilar que sus jueces tengan siempre presente el interés superior del menor, los derechos de los menores, los derechos de las víctimas, y que simplemente el influyentismo, el compadrazgo, el amiguismo salga de ahí, de ese foco, que se enfoquen en que sus jueces trabajen, en que sus jueces hagan bien su labor. Es lo único que él debe hacer. Ya si quedó electo, si le dieron más años para su mandato, pues ni modo, ya nos toca vivir con eso. Pero ahora el único trabajo es eso, que él vele porque los jueces hagan su trabajo correctamente. Ahora, Emiliano, fíjate, y pues tú también eres un testimonio de esto, cómo algunas diputadas aprovechan la investidura que tienen como diputadas para incriminar, para acusar, para obtener beneficios. Y recordamos, por ejemplo, a la diputada Elda Cis, que en su momento fue denunciada por su ¿qué será? Su suegra, que le quitaron al hijo, ¿no? Y como premio, la nombraron diputada federal. Y en el caso de Emiliano, su expareja, en lugar de ir a visitar estos centros donde están los menores, pues utiliza el poder que le da a su curul para perjudicar a Emiliano. ¿Cómo ves esto? Es absurdo, ¿no, Emiliano? Sí, claro, efectivamente, eso es lo que queremos poner sobre la mesa. El que las instituciones públicas, en este caso las encargadas de procurar justicia, no pueden actuar de manera selectiva y bajo criterios particulares que no sean apegados completamente a la ley, a la progresividad de los derechos, al interés superior de los menores,
Eso es precisamente el tema que ponemos sobre la mesa, y por esa razón quiero compartirles que estos días voy a estar en varios municipios precisamente platicando con todas aquellas personas que son víctimas, pues no solo de obstrucción parental, que es lo que padecimos varios, ya dimos una conferencia con otras víctimas hace unos días, sino también el tipo de injusticias que están viviendo en un estado donde la reforma judicial, el espíritu de la reforma judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador no se está respetando, no solo por la extensión del periodo del presidente del tribunal, sino porque ahora hace unos días el TECRO acaba de aprobar a raíz de una impugnación que la gente va a tener que votar, hablando de los jueces estatales, por planillas. O sea, o votas por la planilla que propuso el Ejecutivo, o votas por la planilla que propuso el Legislativo, o votas por la planilla que propuso el Judicial. Cuando el espíritu de la reforma federal es votar por las personas, no por planillas. Entonces, todo esto pues es una contradicción, junto con muchos temas más que se están cosiendo, como este famoso tema de la ley antimarchas, ¿no? Yo decía cuando estaba encarcelado, dije, si Andrés Manuel hubiera tocado venir a Quintana Roo con este tipo de leyes, hubiera estado en la cárcel junto conmigo. Entonces, me parece que es grave que haya este tipo de temas, que además se oculten. Por ahí hay un rumor, que a mí no me consta, de que está protegiendo un diputado local que tiene una denuncia por abuso, y cómo los mismos jueces actúan con criterios diferentes dependiendo del cliente, ¿no? O sea, si es Emiliano Ramos, que se aviente 9 meses en prisión, cuando vemos casos de otros actores políticos que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Ese es el tema. Nosotros no, yo por eso mi primer llamado desde prisión fue que yo no pedía trato especial, pedía justicia, la justicia que debe prevalecer para todos, hombres y mujeres, sin importar quiénes somos o qué trayectoria tengamos. Esto en la cárcel lo vi, ahora mucha gente que está ahí de manera injusta. Yo no sé si inocentes o no, pero hay un debido proceso que tiene que respetar. Entonces, eso es lo que me parece que es importante de lo que Ariadne ha propuesto, y aprovecho para reconocer a Ariadne como no solo una gran litigante, sino una gran luchadora social y activista que ha permitido poner en el debate público muchos temas de importancia y que creo que todo el mundo deberíamos estar apoyando, no solo en nuestros casos particulares, sino el de mucha gente más que las tiene todavía peor que nosotros, porque tienen a lo mejor 1 año, 2 años sin ver a sus hijos, o que están ahí pero de manera injusta, y que pierden su patrimonio, su salud emocional, y algunos toman hasta la decisión de quitarse la vida por no poder enfrentar a estos jueces y juezas que se sirven con la cuchara grande y que creen que estar en un cargo se trata de servirse, cuando se trata de servirle a la gente. Yo por eso voy a estar en varios municipios, tengo invitaciones para estar allí hablando con víctimas de casos, y Ariel también pues, es una activista que nosotros por eso compartimos muchos temas con ella y con los colectivos, y eso lo creo que hay que poner en la balanza, no tener miedo de decir las cosas. A mí me hicieron un favor enviarme a la cárcel porque me hicieron sufrir mucho, pero ya no tengo miedo, ya nos hicieron más fuertes, y por esa razón es que también nos solidarizamos con el caso de la señora Catalina Castro y el caso de muchas personas más que están siendo un martirio en vida, porque los jueces a modos que no aplican la justicia hacen que sus hijos sufran y que ellos sufran toda una persecución y todo un calvario, hablando ya en Semana Santa, ¿no? Todo un viacrucis legal para poder llegar finalmente a la justicia. Le pido perdón a Catalina y a Emiliano. Voy a insertar un comentario de Angélica Pérez. Está un poco largo, seguramente que va a tapar sus rostros, por eso les pido disculpas, pero lo voy a insertar. Soy Nayeli, con el teléfono de mi mamá. A mí me encerraron por una orden de aprehensión que dio el juez Walterio sin que se diera cuenta que las pruebas eran más falsas. Por lo mismo me tuvieron que quitar a mi hija, que con tan solo 1 año de edad tuvo que quedarse en el DIF por 2 meses, violando su principal derecho, que es ser amamantada
imagínense lo monstruoso, una bebé de 2 meses que necesita estar en el seno de su madre, se la arrebatan. ¿Qué opinas de esta monstruosidad, Ariadne? Pues, ¿qué opino? Que afortunadamente Nayeli contó con una red de apoyo familiar y económico, porque hay algo muy importante, señor Mario, y hay que decirlo. Nosotras, como colectivas feministas, somos abogadas particulares, no tenemos recurso económico de municipio, del estado, de la federación. Es más, nos amenazan de muerte y no nos brindan medidas de protección porque al Estado le conviene que dejemos de hacer ruido, que dejemos de alzar la voz para reclamar las injusticias. Para ellos mejor si me asesinan, porque entonces no habría alguien que respalde a las víctimas. Soy la abogada de Nayeli y hemos logrado en segunda instancia que se revoque esa vinculación a proceso por el delito de corrupción de personas menores de edad, pero efectivamente el juez Walterio, juez de control penal de los juzgados penales orales de Playa del Carmen, no solamente la vinculó a proceso, sino que se oponía al cambio de medida cautelar, la quería dejar dentro de la cárcel, toda vez que consideró que era justificado, pero después de un intenso debate de más de 3 a 5 horas en su audiencia, logramos que ella lleve su proceso en libertad, y a raíz de que la detienen en una ilegal orden de aprehensión, porque no es que ella no estuviera localizable, sino que simplemente no contó con abogados y abogadas que le explicaran cuáles eran sus derechos, en ese momento que la detienen, a la menor la institucionalizan, ¿y qué cree? ¿Quién fue la juez que dio la orden? La juez de Ileana Avilés de Menegis, la misma juez que le había dicho a Nayeli que ya no tenía caso que ella contestara la demanda, se presentara al juicio, fuera a las audiencias, que lo mejor era que se fuera del país y se llevara a su hija, porque le iba a dar la guardia y custodia al papá o al supuesto papá o progenitor de la menor. Con este caso que conozco, que hemos interpuesto una denuncia contra la juez de Ileana Avilés de Menegis, que estamos próximos a interponer una denuncia contra el juez Walterio, es evidente que no solamente hay actos de corrupción, hay irregularidades y hay violaciones al debido proceso y hay afectación no solamente a las víctimas, sino a las mujeres y a las infancias. Esa niña no va a recuperar esos 2 meses que estuvo alejada de su madre y que aún seguimos en peligro de que el supuesto progenitor le quiera quitar la guardia y custodia, porque hay jueces y juezas al servicio del mejor postor y quien les pague por sus servicios. No están aplicando la ley y están perjudicando la vida de las mujeres, no las están dejando maternar libres, y aquí parece ser que el que mejor pague, pues va a tener la razón en la ley. Nuestra única arma para defender a las víctimas es precisamente denunciar de forma pública estas irregularidades que no pueden ser. Nadie le va a regresar los 2, 3 días que Nayeli estuvo privada de su libertad por una denuncia falsa de su progenitor o del el supuesto progenitor de la menor, expareja de Nayeli, en donde le acusa de consumir marihuana en frente de su hija y transmitir los efectos negativos a través de darle pecho cuando la menor estaba amamantando. Ahí nos damos cuenta que los jueces y juezas no tienen la capacidad para analizar estas denuncias falsas y determinar que el único objetivo de una persona es perjudicar a otra, metiéndola a la cárcel, privándola de su libertad y quitándole el hijo o la hija. Esas supuestas capacitaciones en derechos humanos, en violencia vicaria, en procurar la justicia, no están sirviendo en nuestro estado de Quintana Roo. Parece ser que la justicia se vende como meretriz a quien mejor tenga posición económica, una posición de poder, y eso no lo debemos permitir. La justicia debe ser imparcial, y justicia viene de la palabra justo, dar a cada quien lo que le corresponde, y parece ser que los jueces y juezas en Quintana Roo les tiembla la mano porque aplican la justicia o los criterios de acuerdo a quién va a ser la contraparte. Si les afecta su interés económico o su posición política, ellos no van a ejercer el castigo real que marca la ley. No hay que perder la perspectiva de que Morena o la coalición de Morena, que supuestamente obedece al pueblo y lucha por el pueblo, es la que está, esta coalición es la que está en el poder. Y cuando uno escucha todos estos atropellos, estas injusticias, parece que el poder ejecutivo y las instituciones fueran de cualquier partido retrógrada como el PAN o cualquier otro partido, ¿no? ¿No te parece así, Emiliano? ¿Así de grotesco? Me parece que
Hay una serie de contradicciones hacia el interior del movimiento de la Cuarta Transformación, no solo en Quintana Roo, lo estamos viendo a nivel nacional, donde nuestra presidenta envía una ley antinepotismo para que se apruebe, para que entre en funciones las restricciones a partir de 2027 y los diputados senadores deciden que hasta el 2030. Hay contradicciones como la de Veracruz con la afiliación de Miguel Ángel Yunes, con todo lo que representa, y también en Quintana Roo las hay, pero me parece que es precisamente donde lo que queremos hacer es poner el debate, no es un tema donde se tenga que defender a ultranza. Bueno, la propia presidenta acaba de cuestionar en las mañaneras hace unos días la campaña anticipada de Andrea Chávez en Chihuahua, y no va a ser que al rato acusen a la presidenta tradicional de la Cuarta Transformación, o viceversa. Andrea, me parece que hay contradicciones y que es el momento de las definiciones de qué es lo que de la agenda que se debe de impulsar. Yo por eso con toda la gente que he platicado en este mes que tengo, escaso mes que tengo de haber obtenido mi libertad, les digo, es que yo veo mucha gente que dice, yo quiero ser, pero yo no digo, pues está bien que quieran ser, es válidas aspiraciones, pero ¿para qué? ¿Con qué agenda? ¿Qué temas? ¿Qué problemática? Entonces, creo que esa es la definición de una agenda progresista, y que una golondrina no hace verano. El que un funcionario o una funcionaria traicione los principios de un programa de gobierno que impulsó Andrés Manuel, no quiere decir que la Cuarta Transformación esté mal. Yo desde antes de haber caído encarcelado, defendí siempre la necesidad de esta reforma judicial. Creo que es correcto. Todavía al sábado me decían, estaba yo ni la mujer, y me decía, oye, pero ¿cómo lo ves? Está mal. Y dije, mira, no sé si va a funcionar. Lo que sí sé es que lo que hoy tenemos no funciona, y que en este proceso, que creo que es sano, de sacudir estos cotos de poder en el sistema judicial federal y el sistema judicial estatales, peor no vamos a estar. Porque, por ejemplo, el que haya una elección permite actividades como esta anticampaña, que pueden señalar quiénes son los que no se deben de colar. Ahora sí que los yunes del Poder Judicial. Entonces, pues yo sigo creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero eso no me impide ver contradicciones y eso no nos hace traidores a nada, porque al final nos tenemos que ver cómo se resuelven los problemas de la gente. Digo, porque nosotros somos privilegiados de que los casos se hayan visibilizado, aunque aún no terminan. Yo todavía tengo que demostrar mi inocencia, solamente obtuve un cambio de medida cautelar, pero todavía no ha acabado mi calvario, pero hay gente que está todavía mucho peor que nosotros, que un servidor, y entonces esta elección va a permitir depurar de estos jueces, ¿no? Como los que también le han arrebatado a Catalina la tranquilidad y la felicidad de poder abrazar a sus hijos. Yo lo entiendo, ¿no? Yo por eso mi lema era por mis hijas todo y sin mis hijas nada, ¿no? Entonces, sí hay contradicciones y creo que hay que decirlas. También hay gente bien intencionada que está trabajando, pero es la oportunidad de hablar y decirlo. Y bueno, yo en mi caso pues no tengo ningún compromiso más que con la verdad y la justicia, y con aquellas personas que podamos compartir la necesidad de impulsar también propuestas, porque tenemos una legislatura que, sin que sea agravio para nadie en lo particular, no está dando el ancho en cuanto a la agenda de los temas que hay que plantear. No hay un poder legislativo que esté ayudándole a la gobernadora a resolver los problemas. Al contrario, parece que se convierten en una ausencia, y si algún diputado escucha, no es personal, no hay que leer el libro de los 4 acuerdos, nada es personal, pero es la realidad de la producción legislativa. No veo una agenda programática allí tampoco, y es por eso que la sociedad civil va ganando espacios en el debate público, porque de parte de los actores institucionales que están en los cargos no está viendo esta respuesta a los problemas de la gente. Cuando estamos hablando de justicia y cuando hablamos de todos los atropellos, se me viene a la mente la manera en que se aplicaba la justicia en el sexenio del tiránico Roberto Borges, ¿no? Hoy preso, ¿no? Y créame que no es nada personal contra Roberto Borges, pero este ejercicio, esta procuración e impartición de justicia me huele
algo que ya debería ser un asunto del pasado. Bien, pues para irnos despidiendo, Ariadne, algo que quieras añadir, lo que gustes, del tema que sea. Parece que se... Adelante, no te escuchamos. Ariadne, se fue tu audio. No te escuchamos. Perdóname, Ariadne, no te escuchamos. Mientras arreglas tu audio, Catalina Castro, algo que quiera añadir, el tema que quiera. Pues agradecerte este espacio y nada, y seguir denunciando, seguir evidenciando. El viernes pasado estuvimos precisamente evidenciando un evento que organizó mi agresor Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, en donde convocaba a los candidatos a jueces y magistrados a que expusieran sus propuestas ante sus socios. Entonces, precisamente lo evidenciamos y nos opusimos a este evento porque no puede haber un compadrazgo tan cínico en donde él está teniendo ese contacto directo, él y otros empresarios, en donde es claro que es una compra de votos, es un intercambio de favores. Yo te conseguí este evento, ahora me tienes que hacer este favor en este proceso. Entonces, el seguir denunciando este tipo de actuaciones, el seguir evidenciando a este tipo de agresores y también a los jueces que se prestan para ello. Ariadne, te paso esta pregunta que está ahí, que nos comparte Estilita Chip. Desde su óptica, ¿cuál de las tres planillas sería la menos peor, Ariadne? ¿Ya me logro escuchar? Ahora sí, adelante. Ay, muchas gracias, sí tuve problemillas. Tenemos que esperar a conocer las boletas porque actualmente hay un recurso por parte de los candidatos y candidatas al Poder Judicial. Recordemos que existen tres propuestas, uno por el Poder Judicial, otro por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo. Para poder conocer quiénes integran las planillas, pues vamos a tener que esperar que el Instituto Electoral de Quintana Roo dé a conocer las boletas. Aunque el INE ya se está adelantando porque ya iniciaron campañas, los jueces y juezas de distrito y magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerden que no es lo mismo. No solamente vamos a elegir en materia federal quiénes son los jueces y juezas que nos van a resolver los amparos y quiénes van a ser las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos ya iniciaron campaña y los están devorando en redes sociales porque al final recuerden, los juristas, jueces y juezas, magistrados y magistradas, su conocimiento no se va a medir en una cápsula informativa de TikTok. Ellos tienen que llamar la atención porque no son partidos políticos ni candidatos o candidatas a un cargo de elección popular más que para el Poder Judicial. Todavía falta que formalmente inicie el proceso de elección al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, es decir, jueces y juezas locales, familiares, mercantiles, civiles, penales y los magistrados y magistradas que van a integrar el Poder Judicial para el Tribunal Disciplinario. Entonces, vamos a tener que esperar que no se duerman sus laureles, el Instituto Electoral de Quintana Roo nos presente la boleta y ahí determinar cuál va a ser la mejor planilla. Bueno, pues a ver si regresa Emiliano Ramos. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecerle a Ariadne Song su disposición para organizar esta transmisión. A la señora Catalina Castro, muchas gracias. Emiliano Ramos, algo que quieras añadir del tema que quieras y con esto nos despedimos. No, pues únicamente, primero que nada, agradecerte el espacio que nos ayuda esto, que vaya a votar a esta elección del Poder Judicial. Yo sé que a veces no despierta mucho interés, pero es peor que no se llevara a cabo, que revisen bien los perfiles de los candidatos a ministros y a ministras, es muy importante, y que si no saben por quién votar, sí sepan por quién no votar, a través de esta campaña que está impulsando
el colectivo Estabay, con Ariadne y otros colectivos más, quienes no debemos de permitir que pasen y que pues no hay que tener miedo. Yo sé que a veces uno cuando enfrenta toda esta injusticia de jueces se sienten solos, pero por eso busquen a personas como Ariadne, como otras activistas y activistas, hombres y mujeres que están buscando acceso a la justicia, víctimas también que saben este tema. Yo ya ando haciendo eso desde el día 1 que he recuperado mi libertad, y que no tengamos miedo, que tengamos que unirnos como ciudadanos y buscar coincidencias, porque al final todos queremos, más allá de quién está a favor de la 4T o no la 4T, por encima de eso, pues todos queremos una vida libre de violencia, queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos vivir en un lugar mejor como Estado, como país, y que eso es lo que nos tiene que unir, más allá de los intereses personales de cada quien. Y agradecerte mucho por el espacio. Bien, pues muchas gracias también a las personas que nos compartieron sus opiniones. Algunas son testimoniales. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, señor Mario, por siempre apoyarnos y darnos el espacio. Hasta luego.